Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy la doctora Talia Díaz y agradezco muchísimo la invitación a la Fundación Nacional de Esclerodermia, en especial a Mónica Ramírez, por invitarme el día de hoy a hablar con ustedes sobre lupus. Muy bien, vamos a dar inicio. El tema que vamos a platicar ahorita sobre el lupus juvenil es específicamente los desafíos y las estrategias que tenemos en el manejo. Entonces, me gustaría empezar platicando un poco sobre el lupus juvenil, que estoy segura que ustedes ya están bastante informados y me da mucho gusto. El lupus juvenil es una enfermedad que se caracteriza por ser el prototipo de enfermedad autoinmune. Sabemos que es una enfermedad que nos ataca a nuestro propio cuerpo y que puede afectar cualquier parte del cuerpo, por eso puse esta imagen, cualquier órgano, desde el cabello hasta la punta de los dedos de los pies. Es una enfermedad que, a pesar de que ha habido muchos avances en los últimos años, nuevas opciones de tratamiento, no tenemos hasta el momento una cura. Sigue siendo una enfermedad crónica, pero sí, definitivamente cada vez se les ofrece a los pacientes mayores oportunidades de calidad de vida, de control de enfermedad y mejor pronóstico. Y hasta la fecha no tenemos aún la causa exacta de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que le llamamos multifactorial y ahorita voy a hablar más adelante de eso. Pero debido a que la enfermedad es muy heterogénea, las manifestaciones son muy distintas, se le conoce también como la enfermedad de las mil caras. Y esto es porque si ponemos a 1000 pacientes con lupus, cada uno de ellos va a tener una manifestación distinta. Y precisamente eso es lo que hace algunas veces que el diagnóstico no se realice de forma temprana, que no se detecte, y entonces el paciente empieza a tener estos desafíos desde el momento antes del diagnóstico, y hay otros desafíos que se siguen presentando ya una vez teniendo el diagnóstico, y es principalmente en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, uno de los principales retos o desafíos que tenemos en la consulta, y seguramente ustedes están de acuerdo conmigo, es sobre cómo podemos favorecer la remisión, o a qué le vamos a llamar remisión y baja actividad de lupus, ¿ok? Entonces, realmente esto ha sido un reto en general para el reumatólogo, pero ahorita voy a mencionar por qué, sobre todo para el reumatólogo pediatra, porque la mayor parte de estos estudios y definiciones fueron inicialmente descritas en adultos. Entonces, nosotros siempre estamos con la idea de, bueno, ¿cómo voy a detectar de forma temprana que hay alguna recaída? Si yo pienso que mi paciente ahorita está inactivo, que la enfermedad está dormida, ¿cómo puedo yo confirmar que realmente sea así? A lo mejor el paciente no tiene síntomas, los estudios de laboratorio está todo dentro del rango normal, pero habrá algo a nivel molecular que siga activo y que no podamos detectar. Y todo esto ha surgido a raíz del lema de Treat to Target, donde tratamos siempre de lograr la remisión lo antes posible y utilizando el menor medicamento posible, sobre todo hablando específicamente de los glucocorticoides, que es lo que la gente le conoce como esteroides o cortisona, y ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, hace algunos años se definió a qué le íbamos a llamar remisión. Entonces, remisión es cuando la enfermedad de lupus está dormida, está controlada, y estas definiciones fueron descritas, o le llamamos DORIS, que son las siglas de definición de remisión en lupus en inglés. Y uno de los principales desafíos que hubo al describir estas definiciones es, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que estar mi paciente en remisión, o sea, controlado, para yo poder decirle, ya estás en remisión? Y realmente se llegó a la conclusión que no requerimos un tiempo exacto para llamarle que el paciente está en remisión, sino más bien en el momento que el paciente cumpla las variables de la definición de remisión, podemos llamar desde ese momento que el paciente está controlado y se le da su seguimiento. Ahorita vamos a platicar de esa parte. Es muy importante tratar siempre de utilizar la misma escala. Hay muchas escalas para evaluar la actividad de lupus. La más utilizada, seguramente la han utilizado con sus médicos, es la que se llama SLEDAI, o en español SLEDAI, así le decimos. Y esto nos permite distinguir y clasificar al paciente cuando su enfermedad está controlada, que está en remisión con tratamiento, o puede haber incluso una remisión sin tratamiento. Entonces, no fue hasta este año, hasta el 2024, recientemente en junio,
que se establecieron ya las definiciones de remisión en lupus juvenil, ¿ok? Esto fue por la Childhood SLE Task Force y lo que se realizó fue llegar a estas dos conclusiones donde, al igual que en adultos, teníamos una definición de una remisión clínica donde puede haber todavía algo de uso de esteroide y la remisión clínica donde ya no hay esteroide, que es la que se le conoce como CCR0. ¿Ok? Esos términos son términos que a lo mejor pueden escuchar en la consulta. Y entonces aquí tengo esta tabla del artículo original donde se publicaron las definiciones, en donde vemos que hay ciertos criterios que son las variables que nosotros como reumatólogos pediatras tenemos que tomar en cuenta para poder decir si el paciente está en remisión o no. Y está, uno es que en la escala de actividad del SLEDAI, el paciente tenga 0, o sea que no haya datos, ningún dato ni síntoma de lupus. En esta escala se toman en cuenta síntomas como caída de cabello, úlceras en la boca, vasculitis, artritis y ciertas alteraciones en estudios de laboratorio, como leucocitos bajitos, linfocitos bajitos, el complemento bajo, el anti-DNA positivo, entre otros. ¿Okay? También tomamos en cuenta la evaluación del médico, o sea, la calificación que da el médico sobre la actividad de la enfermedad. Esto lo ideal es que esté por abajo de 0.5. La dosis máxima de esteroide que puede tener un paciente para yo decir que está en remisión clínica con tratamiento es una dosis de 5 miligramos al día o 0.1 miligramos kilo día. Y por último, la última variable es la inmunosupresión. O sea, el paciente puede estar estable con hidroxicloroquina, cloroquina, que son los antimaláricos, puede tener cualquier inmunosupresor o biológico siempre y cuando su dosis se mantenga estable y que los cambios de dosis no hayan sido porque el paciente tenía actividad de la enfermedad, sino que hayan sido por cambios de medicamento por efectos colaterales, acceso al medicamento, entre otros. Y la diferencia con la remisión clínica sin esteroide es que el paciente debe tener estas mismas variables, pero debe tener 0 de esteroide. ¿Okay? Entonces, esto tanto para ustedes como para nosotros, pues es la meta, ¿no? Que no tengan nada de esteroide y siempre el menor tratamiento posible sin dejar de controlar la enfermedad. Entonces, una de las metas que tenemos y que se torna un desafío en la consulta es, bueno, hay que limitar el uso de glucocorticoides y sabemos que esta es una piedra angular del tratamiento en lupus. Si nos remontamos un poquito a las eras antes del esteroide, había una sobrevida estimada en los pacientes con lupus de 50% a un año y ahorita esto ha cambiado totalmente. O sea, ahorita es más del 90% a 10 años y esto ha surgido ya una vez que se empezó a utilizar el glucocorticoide y toda la serie de medicamentos que ya conocemos. Entonces, a pesar de que es un medicamento muy bueno porque es el antiinflamatorio más potente que existe a nivel mundial y nos ayuda muy bien a controlar la enfermedad, sabemos que tiene una lista larga de efectos colaterales. Y es por eso que tratamos de utilizar y de balancear su uso controlando la enfermedad, pero también tratar de tener la menos dosis posible para evitar efectos colaterales o disminuirlos en lo más que se puede. Entonces, cuando un paciente es diagnosticado con lupus de forma temprana, como sucede en el lupus juvenil, son personas que están expuestas a una inflamación constante, sobre todo en caso cuando no hay control de la enfermedad, están expuestos a mayor medicamentos, entre ellos glucocorticoides, y esto puede causar en la persona un daño acumulado secundario al uso de este medicamento. Y es por eso que conforme van pasando los años se van sumando esfuerzos y las metas siempre es tener la menor cantidad de esteroide posible. Anteriormente se definía que deberían de tener por lo menos a la dosis más baja 7.5 de prednisona al día y actualmente la recomendación es que sea a lo mucho 5 miligramos, que para ser honestos parece una dosis pequeña, pero tener 5 miligramos todos los días, pues es una dosis bastante considerable. Entonces, la meta, les digo, siempre es lo menos que se pueda. Y la meta inicial es, bueno, tratar de controlar la enfermedad, que no haya ningún dato de actividad, mantener en remisión sin glucocorticoide. Entonces, estas son algunas de las herramientas que podemos nosotros como reumatólogos utilizar en la consulta y que ustedes como personas que viven con lupus puedan conocerlas
y podemos calcular cómo es la dosis acumulada que tienen los pacientes de esteroide, el seguimiento de daño acumulado, o sea, sobre todo si ya lo han utilizado por varios años, ver, bueno, cómo está tu densitometría, cómo está la densidad ósea, ha habido fracturas o no, cómo está la evaluación oftálmica, hay algún daño en ojo por el uso crónico de esteroide, cuáles efectos colaterales han tenido los pacientes con estos medicamentos, etcétera. Okay, esto es todo, son herramientas que nos pueden ayudar a tener mayor información y ofrecerles a ustedes lo mejor y tratar de disminuir esta dosis de esteroide. Y entonces tenemos distintas herramientas para monitorear la actividad del lupus. Entonces, esto se puede tornar difícil porque no siempre es totalmente objetivo, ¿ok? Por ejemplo, hay algunas manifestaciones, una de las que pienso yo que pueden ser muy subjetivas, por ejemplo, es la caída del cabello, que sabemos que es una manifestación frecuente de lupus, pero hay muchas otras enfermedades o condiciones que nos pueden causar caída de cabello. Por ejemplo, si tuvimos infección por COVID-19 recientemente, si tuvimos un evento de estrés importante, eso también me va a causar caída de cabello y no necesariamente significa que es por mi actividad de lupus. Entonces, hay algunas manifestaciones de la enfermedad que se pueden tornar difíciles de atribuir a lupus. Entonces, entre estas manifestaciones clínicas que nosotros atribuimos o no a lupus, como médicos, entre las experiencias también subjetivas que refiere el paciente, o sea, hay algunos pacientes, por ejemplo, que pueden referir fatiga ligado a cierto estado emocional, o sea, si hay alguna condición asociada al lupus de depresión, el paciente normalmente se siente cansado, pero puede haber otro paciente que no tiene depresión y tiene fatiga porque el lupus puede causar fatiga también, entonces también son las experiencias de cómo lo siente el paciente, cómo le expresa y la eficacia del tratamiento. Entonces nosotros tenemos que triangular todo esto y poder llevar todo a un papel de una escala para poder evaluar qué tan activo o no está el lupus. Y estas son las escalas de evaluación que utilizamos para medir la enfermedad. Entonces, por eso les puse aquí, requiere destreza y experiencia por parte del reumatólogo para poder establecer qué tanto va asociado o no a la enfermedad. Y hay distintas escalas, ahorita mencioné la de SLEDAI, pero está también la BILAC, que es europea, la evaluación del médico reumatólogo. Y lo ideal es que sí, qué padre que pudiéramos, que utilizamos estas escalas y que todos utilizáramos la misma para tratar de tener la información de una forma homogénea, pero lo ideal sería que tuviéramos unos biomarcadores objetivos que me reflejen la actividad de la enfermedad. O sea, que a mí me permita medir en una prueba ya sea de sangre y que sea confiable y decir, ok, el paciente a lo mejor no tiene síntomas o tiene muy pocos, pero a nivel molecular está muy activo. Y esto nos permite reflejar qué tan activa está la enfermedad y poder hacer cambios en el tratamiento y con esto poder detectar la evolución que va a tener los pacientes en cohortes y tratar de predecir e individualizar la medicina y el tratamiento ideal para cada paciente. Como mencioné al inicio, o sea, conforme han pasado los años hemos tenido más tratamientos, algunas terapias biológicas innovadoras en la población de adultos, pocas de ellas todavía comprobadas y autorizadas en niños, pero sin duda en los últimos años el tratamiento para lupus ha ido aumentando comparado a años previos, ¿no? Entonces, esto nos permite que el paciente tenga una mejor calidad de vida, un mejor pronóstico, pero aún tenemos áreas de oportunidad en el tratamiento con lupus. Y sobre todo cuando hay afección a ciertos órganos específicos, como por ejemplo lo son riñones o cerebro. O sea, aún nos faltan más tratamientos para nefritis lúpica o el lupus neuropsiquiátrico y aquí es otro desafío que tenemos en la consulta porque a veces nuestras opciones de tratamiento son limitadas. Y esto sin dejar de mencionar si el paciente tiene acceso o no a algún sistema de salud, si tiene acceso o no a algún medicamento. Por ejemplo, la situación en México es que sí hay cobertura de salud en México, pero no se tiene considerado a lupus como una enfermedad que tenga acceso al tratamiento 100%. Y se han estado haciendo muchos esfuerzos por asociaciones de pacientes en el país para tratar de incluirlo, esto de la mano de médicos.
pero aún no hemos tenido una respuesta. Y hay pacientes que no tienen acceso al tratamiento y si no tienen ellos un seguro médico privado, pues son tratamientos costosos, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, a veces tenemos un desafío y una limitante con los tratamientos y lo ideal y la estrategia nueva es tratar de individualizar el tratamiento, o sea, buscar combinaciones, no solamente un medicamento, sino varios que permitan atacar el lupus por distintas vías de inflamación que sabemos que hay y que esto ayude a controlar mejor la enfermedad. Definitivamente, tener biomarcadores, como lo comentaba en la diapositiva previa, que nos puedan predecir la respuesta al tratamiento, sería buenísimo y estoy segura que esto va a ser así más adelante, porque esto ya existe en pacientes con otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades oncológicas, donde yo puedo predecir de acuerdo a ciertas moléculas o ciertos genes, cuál tratamiento es mejor para cada paciente y puedo predecir quién va a tener una mejor respuesta a cuál tratamiento. Entonces, sin duda, esto va a seguir mejorando, pero todavía no estamos en ese punto. Y es que por esto es bien importante entender las bases de la enfermedad. O sea, sabemos que el lupus es una enfermedad que no sabemos qué la causa, sabemos que sí tiene una base genética importante, pero no es una enfermedad genética. O sea, no porque papá o mamá la tenga, significa que el hijo o la hija también la va a desarrollar. Entonces, sabemos, por ejemplo, que entre gemelos hay una concordancia de un 35%, o sea, que pueden concordar en presentar esta enfermedad. Sabemos, por ejemplo, que si yo tengo lupus, mi hermana o mi hermano va a tener 20 veces más riesgo de tener la enfermedad. O sea, sí hay una base genética que puede predisponer a presentarse lupus, pero no es el único factor. Hay más factores como, por ejemplo, la exposición solar, la exposición a ciertos virus o bacterias, factores hormonales, factores emocionales, que una vez que entran todos en juego en una persona que es genéticamente predispuesto a presentar lupus, se puede prender la enfermedad. Y hay muchos genes que se han descrito. Hay alrededor de 100 polimorfismos de nucleótido único, así se llama, que son cuando hay una variante en una posición de una base del DNA, por eso puse esta imagen, aquí es DNA, y se han encontrado que existen estos polimorfismos y se ha tratado de buscar, bueno, qué polimorfismos pueden predecir más para desarrollar o no lupus, para desarrollarlo de forma temprana, para que tengan ciertas manifestaciones. Realmente ha habido poca significancia clínica porque es una enfermedad eh, muy compleja, heterogénea, difícil de analizar. Entonces, hay más factores, como los mencioné ahorita, los del ambiente. Hay un tipo de lupus que se llama lupus monogénico, que es cuando tienen un gen en específico, que este es el que desencadena la enfermedad. Cuando se trata de lupus monogénico, normalmente son pacientes que hay más miembros en la familia que tienen esta enfermedad y son chiquitos que tienen lupus desde antes de los 5 años de edad, ¿no? Entonces, pues recordar nada más que el lupus es una enfermedad muy heterogénea, tiene muchos mecanismos implicados, tanto moleculares como genéticos, que nos hacen difícil entender esta parte genética y cómo poder predecir la enfermedad. Entonces, regresando a lo de los biomarcadores para la medicina individualizada, en un mundo ideal sería tener el tratamiento que es el mejor para cada uno de ustedes. Y hasta la fecha tenemos biomarcadores que sí podemos utilizar, que nos hablan sobre actividad de la enfermedad, como por ejemplo anticuerpos, que estoy segura que ustedes están familiarizados, como el anti-DNA de doble cadena, los niveles del complemento, que sabemos que cuando están bajos, están consumidos, nos hablan de actividad de la enfermedad, los leucocitos bajos, pero hay pacientes que pueden tener un anti-DNA elevado y se mantiene toda la enfermedad de forma elevada y el paciente puede estar asintomático, o sea, no tener ni una sola molestia, no tener algún otro estudio de laboratorio alterado. Entonces, realmente estos biomarcadores no son tan precisos y funcionan diferente en cada uno de los pacientes, no funcionan de una manera similar. Entonces, este es otro desafío que tenemos, pero bueno, la estrategia está haciendo que se están lanzando nuevos biomarcadores y ahora en algunas partes del mundo se pueden medir paneles de citocinas, donde son las citocinas ciertas moléculas inflamatorias que nos hablan de cómo está siendo activa esa enfermedad. Y está la interleucina 6, interleucina 17,
el factor activador de linfocitos B, que es el BAF, que ahorita seguramente han escuchado del biológico belimumab, que su manera de actuar es bloqueando este factor activador de linfocitos para que no se produzcan más autoanticuerpos y con esto que no se ataque a nuestros órganos. También la señal del interferón tipo 1 y cada una de estas vías que se detecten en nuestros nuevos biomarcadores pueden ser atacadas con ciertos medicamentos. O sea, ya tenemos medicamentos, como mencioné, que pueden atacar el BAF. Hay medicamentos que atacan la interleucina 6, como el tocilizumab. Tenemos biológicos para interleucina 17, para interferón tipo 1. Entonces, por eso les digo, sí vamos hacia ese camino, sin embargo, todavía no hemos llegado ahí. Y no solamente la parte del tratamiento médico es relevante, o sea, sí, esto finalmente pienso que es la base y lo que nos ayuda a controlar a los pacientes, pero existe también la parte del tratamiento no médico y esto es algo que me gusta platicar mucho con mis pacientes en la consulta, porque es básico tenerlo. Y uno de esos desafíos que se puede presentar es no tener una red de apoyo suficiente. Por más amigos que tengas y más apoyo que tengas en la familia, que eso sí o sí es buenísimo, no va a suplir a tener un grupo de apoyo de personas que están pasando por lo mismo que tú. Y eso lo sabemos nosotros como médicos y lo saben ustedes como pacientes. Y yo sé que al momento de dar un diagnóstico sobre una enfermedad nueva, es un duelo en el que vivimos por la pérdida de la salud. Y a veces cuando nos ofrecen entrar a un grupo de apoyo o nos ofrecen tener contacto con alguien que está viviendo por lo mismo, nuestra reacción es evadir ese momento y decir, ¿sabes qué? No estoy listo. Y es normal, ¿ok? Es normal vivir este proceso y va a llegar un momento en el que ustedes solos digan, es que yo quiero platicar con alguien que está pasando lo mismo que yo. Y esto no solamente sucede con los pacientes pediátricos, sucede también con los adultos. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, ha habido un incremento del trabajo entre asociaciones de pacientes y médicos, y esto es algo muy bonito. Realmente en los últimos años ha habido ya también trabajos de investigación en donde trabajamos en conjunto y esto suma demasiado, porque por más apasionados que nosotros seamos por alguna enfermedad, por más estudio que tengamos en alguna enfermedad, nunca va a suplir y nunca vamos a tener la visión de alguien que vive con la enfermedad. Y es por eso que necesitamos mucho de ustedes. Entonces, sigue habiendo retos como, bueno, ¿cómo le podemos hacer para tener un diagnóstico oportuno? Y hay cosas que podemos mejorar, todo poniendo un granito de arena poco a poco, pero por ejemplo es bien importante que haya un entrenamiento a médicos de primer contacto para poder detectar el lupus. O sea, algunas veces existe todavía el mito y cada vez me preguntan menos, pero me siguen preguntando a la fecha que si también existen enfermedades reumáticas en niños. Entonces, esto es lo primero que tenemos que eliminar de mitos porque algunas veces piensan que estas enfermedades no se presentan en niños y por eso no se detectan. Y entonces el niño crece con síntomas y efectos colaterales de la enfermedad. Entonces, cada vez hay más cursos para médicos de primer contacto, como médicos generales, médicos familiares, pediatras, para poder detectar esta enfermedad. En lo personal, siento que ha habido un gran avance en los últimos años. Cada vez los pacientes son referidos de forma más temprana y eso me encanta. Y ha servido mucho también el uso de telemedicina, que esto existe de antes de la pandemia de COVID-19, pero a raíz de la pandemia esto se empezó a utilizar muchísimo y esto ha permitido que gente que no tiene acceso a un reumatólogo pediatra lo tenga. Nunca va a ser igual a tenerlo al paciente de forma física con nosotros en el consultorio, poder explorarlo, pero ayuda muchísimo. Y si tenemos algún médico de confianza en donde el paciente se encuentre ubicado, pues podemos hacer trabajo en equipo y poder ofrecer tratamientos y opiniones que pueden ayudar al paciente aunque no esté donde estemos trabajando nosotros. Y otra de las cosas que se han hecho, que han sido estrategias para vencer este desafío, es la educación también a los pacientes y a las familias sobre la enfermedad. O sea, que ustedes se sientan y estén empoderados de lupus. Y por eso me encantan las invitaciones a eventos como este, porque esto permite que ustedes tengan una información más amplia, además de lo que ustedes leen, para poder conocer su enfermedad, detectar cualquier alteración, comentarlo con su médico y encontrar en equipo una solución, ¿ok? Entonces, parte de estos esfuerzos también
se llevaron a cabo a través de cuando se estableció el Día Mundial de Lupus, que es el 10 de mayo. Entonces, en este momento también, no solamente el 10 de mayo, sino tratamos de hacerlo todo el año, todo el mes de mayo, hablar sobre esta enfermedad para crear difusión y mayor conciencia, incluso en pacientes que tienen otras enfermedades reumáticas. Entonces, esto es uno de los desafíos y estrategias que hemos tenido. Y en el caso de los adolescentes, sucede también en adultos, pero me estoy enfocando en lupus juvenil porque es mi área. Son muy importantes los grupos de apoyo. Entonces, el hecho de tener alguna enfermedad reumática, específicamente lupus, algunas veces puede ocasionar que yo no me sienta en confianza de platicar sobre mi enfermedad. Si es un diagnóstico reciente, a veces no quiero salir, no me siento a gusto, me siento triste y es normal, ¿no? Como platicaba previamente, este es un duelo. Entonces, tener amistades saludables, que en inglés se le conoce como positive peer relations, esto va a tener un efecto protector en el desarrollo psicosocial del paciente. Entonces, es muy importante tener estas herramientas para intervenir en el apoyo social del paciente y cuando los pacientes vienen con nosotros a la consulta, no solamente tocar el tema de cómo te sientes, cómo va tu apego al tratamiento, cómo te has sentido con estos medicamentos, sino también tenemos que indagar en la vida social del paciente. ¿Qué actividades fuera de la escuela estás teniendo? ¿Cómo son las relaciones con tus amigos? ¿Cómo te sientes en la escuela? ¿Sientes que estás aprendiendo suficiente? O sea, todo eso son aspectos muy importantes que tenemos que ver de forma integral en el paciente con lupus. Y esto nos lleva a pensar y a concluir que el paciente requiere un abordaje holístico. O sea, no solamente voy a tratar la parte médica, hay otros factores como la fatiga, la adherencia al tratamiento, evitar el tabaquismo, tener una actividad de ejercicio de forma regular. Entonces, en los últimos años se escribieron también los que se le conoce como los PRO, que son los Patient Reported Outcomes, o sea, es lo que el paciente refiere que cómo se siente y qué tenemos que mejorar. Y nosotros como médicos tenemos que buscar herramientas para poder captar lo que el paciente siente sobre su estado de salud, dolor, sobre sus limitaciones en actividad física, la fatiga, ansiedad, depresión, o sea, son muchas cosas que tenemos que medir. Y con estos PRO es con lo que se ha estado trabajando entre asociaciones de pacientes y médicos en estudios de investigación para ofrecer también lo mejor para ustedes en esa parte de tratamiento no médico. Y entonces nos vemos también involucrados en el apego al tratamiento. O sea, esto es una realidad en cualquier parte del mundo y sobre todo en pacientes adolescentes. Muchas veces, con frecuencia en la consulta, los papás me dicen, doctora, es que como ya está más grande, dejé que él se hiciera cargo de sus medicamentos. Y está perfecto. Lo que queremos es que desde muy temprana edad ellos empiecen a ser independientes, sean responsables de las tomas de sus medicamentos, de agendar citas para ir a hacer laboratorios, porque esto es parte de la transición que vamos a llevar hacia una vida de adulto joven y que posteriormente va a pasar al cuidado de reumatología de adultos. Pero la realidad es que el adolescente es la etapa más vulnerable para dejar el tratamiento. Entonces, siempre les digo a los papás, o sea, sí es muy bueno que quieras dejar que él lleve el autocontrol de su enfermedad, sin embargo, no podemos quitarles el ojo, ¿ok? Entonces es bien importante siempre estar en contacto con esto con los pacientes. Algunas veces el apego al tratamiento no se da porque hay una falta de comprensión, falta de conocimiento sobre el lupus, por eso es bien importante este tipo de eventos. Hay otras prioridades en la adolescencia. El adolescente está pensando en estudiar, espero, ir a fiestas, salir con sus amigos, tener otro tipo de actividades y no pensar en mi enfermedad y estar tomando medicamentos. Entonces, entendemos perfecto que hay otras prioridades en la adolescencia, pero con mayor razón hay que cuidar el apego, el tratamiento de nuestros hijos. Algunas veces también este apego se daña por los efectos colaterales de medicamentos, el acceso a medicamentos. He escuchado de pacientes y es una realidad y me duele mucho, pero al menos en mi país, como lo mencioné ahorita, a veces hay personas que no tienen acceso al medicamento y los pacientes escuchan, donde los papás tienen dificultad para costear los tratamientos o a veces hay problemas entre papás para conseguir los medicamentos y esto hace que los niños se sientan mal, se sientan culpables y entonces dices que mejor ya no quiero tomar esto porque no quiero que mis papás sigan gastando. Entonces,
Lupus va mucho más allá de la enfermedad y los síntomas porque es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino a todo el entorno. ¿Ok? Y esto finalmente pues puede tener mucho impacto social. Hay pacientes que tienen fobia a las agujas, entonces aquellos pacientes que tienen medicamento inyectado o intravenoso de forma regular, pues también se vuelve un reto. Entonces hay ciertas estrategias que tenemos para poder nosotros mejorar el apego al tratamiento. Entonces, uno es tratar de tener este acercamiento como papás, pero también como reumatólogos pediatras con el paciente, nunca juzgar ni regañarlos, por así decirlo, porque no se toman su tratamiento, sino el primer paso que nosotros tenemos que hacer es entender por qué no te lo estás tomando, porque si nosotros sabemos la razón, podemos intervenir. ¿Ok? Entonces, explorar qué es lo que piensa el paciente de este medicamento. Muchas veces lo que sucede es que no hay un conocimiento, un entendimiento del medicamento, de cómo funciona, de sus efectos colaterales, y eso claro que interfiere en el apego. Por eso es bien importante la comunicación médico-paciente. Hay que educarlos, hay que negociar sobre las metas a corto plazo, siempre y cuando no descontrolemos la enfermedad. Por ejemplo, tengo una paciente que quiero mucho, que ella está emocionada por terminar su tratamiento con metotrexato lo antes posible, con su biológico. Y sí, o sea, sí es un momento en el que nos estamos acercando, pero hay que ser también honestos de, ahorita no te puedo modificar el tratamiento porque estoy cuidando tu salud. Entonces, siendo también nosotros honestos con los adolescentes, ellos toman más confianza, hay mayor entendimiento y esto nos puede ayudar al apego al tratamiento. ¿Ok? Ahora, algunas veces tenemos muchos efectos colaterales y este es un desafío también para el paciente, pero también para el médico, porque pues también nosotros nos vemos ante esta circunstancia de tener que buscar otras opciones alternativas. Entonces, por ejemplo, efectos colaterales de glucocorticoides como una detención en el crecimiento, se puede haber algo de talla baja, puede haber obesidad, un retraso en la pubertad. Puede haber falla ovárica, o sea, falla a nivel de los ovarios por usos de medicamentos como la ciclofosfamida. Algunas veces puede haber adolescentes, jóvenes, mujeres que no tienen su periodo menstrual o que tienen una menopausia temprana, asociado todo esto al uso de medicamentos, ¿no? Entonces, tenemos siempre que explicar, ser muy claros para que los pacientes tengan estas herramientas, puedan tomar decisiones, y acuérdense que también la decisión del tratamiento que va a llevar el paciente es una decisión en equipo. Algunas veces los pacientes están todavía acostumbrados a que el médico te dice, tienes que tomar esto, y sí, o sea, nosotros somos una guía, pero cuando nosotros como reumatólogos pediatras les estamos dando opciones de tratamiento, es porque todas son igual de efectivas, pero queremos decidir en conjunto con ustedes qué es lo que funciona mejor para ustedes. Entonces hay que aprender a lidiar con estos efectos colaterales. Esto es clave. Entonces, por ejemplo, en el metotrexato, si hay algo de náusea o vómito, poder utilizar algo de medicamentos antieméticos, intentar otras rutas de administración. Siempre preguntar, ¿prefieres inyectado? ¿Prefieres tomado? ¿Prefieres gomita? O sea, siempre y cuando sean opciones que existen de estos medicamentos, porque el hecho de no tener una adherencia al tratamiento nos va a llevar a que no tengamos un control adecuado de la enfermedad, puede haber recaídas, necesidad de escalar tratamientos y finalmente esto nos va a llevar a complicaciones o secuelas de la enfermedad. Otro desafío que tienen los adolescentes es la imagen corporal. Sabemos que con el uso de glucocorticoides hay muchos cambios en el cuerpo. Es normal, o sea, es un efecto colateral. Pero es bien importante explicar a los pacientes, vas a ver todo esto, porque si nosotros no lo decimos, ellos lo empiezan a notar y es muy impactante para ellos. Entonces, si les vas a notar estos cambios físicos, van a ser transitorios y los vas a ver porque son secundarios a tal medicamento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pueden retrasar algunos cambios físicos como retraso en el crecimiento y en el desarrollo puberal. Puede haber algo de contracciones articulares, cojera, articulaciones inflamadas, el aumento de peso, estrías, nuevo vello en espalda, en cara. Entonces, esto no son cosas obviamente que le gustan a los pacientes, mucho menos en la adolescencia.
Entonces tenemos que cuidar porque esto nos lleva después a una baja autoestima, una imagen corporal negativa y esto puede persistir durante la vida adulta. Por eso es bien importante nuestra intervención de forma temprana. Y esto nos lleva a hablar sobre la salud mental, o sea, esa percepción de la imagen negativa, si nosotros la detectamos en nuestros hijos, sí hay que hablarlo con ellos, hay que hablar con el reumatólogo pediatra, pero integrar a alguien en el equipo que sea experto en estos temas, ya sea alguien de psicología o de ser necesario alguien de psiquiatría. La salud mental juega un rol muy importante en las enfermedades reumatológicas y sobre todo en lupus, porque sabemos que puede ser un desencadenante para activar la enfermedad. Además de que la propia enfermedad puede causar ciertas alteraciones como ansiedad, depresión, pero esto puede ser tanto secundario a lupus como secundario al estar viviendo con una enfermedad crónica, ¿ok? Entonces tenemos que apoyarnos siempre de expertos, ya sea psicólogos o psiquiatras, y esto no solamente nos va a ayudar a trabajar la salud mental, sino, por ejemplo, también el dolor crónico. O sea, el dolor crónico, hay maneras en las que nosotros podemos intervenir, además de medidas de medicamentos. ¿Ok? O sea, hay tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces, si ustedes ven que sus hijos o algún familiar que ustedes conocen que vive con lupus está ahora con un estado de ánimo bajo, que llora muy fácil, lo ven como muy sensible emocionalmente, si empiezan a notar que se empieza como a alejar, que ya no tiene tanta esperanza, empiezan a dejar de comer, batallan para dormir, se sienten muy cansados. Estas son datos de que el paciente puede estar cursando con una depresión, que es bien importante detectarlo y de inmediato pedir ayuda. Nosotros como reumatólogos pediatras tenemos que interrogar intencionadamente esto en cada consulta, porque a veces nos sorprendemos. A mí me gusta decir mucho, caras vemos, pensamientos no sabemos. Entonces, puedes ver a un adolescente que se ve muy bien, pero cuando tienes tus 5 o 10 minutos de preguntas de adolescente en privado con el paciente, surgen los comentarios de cómo se sienten emocionalmente, de si han tenido idea de hacerse daños a sí mismos, de si han intentado ya hacerse daños a sí mismos. Entonces es bien importante no minimizar esto y siempre estar en cada consulta con las antenitas bien paradas para poder detectarlo a tiempo. Y la salud sexual es otro desafío que tenemos. O sea, realmente los pacientes que viven con lupus tienen algunos medicamentos que son inmunosupresores. Esto disminuye en ocasiones las defensas y pueden predisponer al paciente a mayor riesgo de tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Asimismo, por ejemplo, si queremos hablar sobre anticoncepción, hay algunos pacientes con lupus que tienen anticuerpos antifosfolípido que nosotros tenemos que vigilar. ¿Están positivos o negativos? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que sí puedes utilizar y cuáles no? Y siempre estar nosotros en contacto con el ginecólogo o la ginecóloga. Y también que sepan que existe la anticoncepción de emergencia. O sea, en caso de no tener un embarazo deseado o planeado, sabemos que los pacientes con lupus pueden embarazarse, pero es bien importante que tengan un control de la enfermedad por lo menos 6 meses antes, que tengan medicamentos compatibles con embarazo y sobre todo que sea un embarazo que sea deseado, ¿no? Entonces, este es otro aspecto en el que nosotros como reumatólogos pediatras nos vemos enfrentados como un reto y es importante platicarlo con el paciente y también con los papás. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a nuestros adolescentes con lupus? Pues poder platicar con ellos uno sobre estos temas, porque algunas veces a ellos les da pena acercarse a nosotros y nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar sus inquietudes. Entonces, ofrecer teléfonos donde puedan recibir ayuda, clínicas donde los puedan atender, platicar sobre cuáles opciones tú sí debes de tener y cuáles debes evitar, porque de esta manera ellos teniendo el conocimiento, pues pueden tomar mejores decisiones. Y ya uno de los últimos retos que voy a mencionar es la escolaridad y el empleo. O sea, sabemos que cuando son pacientes que viven con una enfermedad crónica, hablando específicamente hoy de lupus, existe cierto aislamiento social, algunas veces por la enfermedad, pero muchas otras veces porque los papás no los quieren mandar a la escuela. Ayer me tocó una paciente en la consulta de reciente diagnóstico con lupus. La mamá me decía, es que no la mando a la escuela, pero la mamá no la quiere mandar a la escuela para protegerla y es totalmente entiendo ese sentimiento de mamá,
pero le digo, la meta es que ella tenga una vida como cualquier otra niña de su edad. Y si no hay algo que ahorita la ponga en peligro, le digo, yo necesito que vaya a la escuela, ¿ok? Entonces hay que cuidar mucho ese aspecto, tratar de que lleven una vida lo más cercano, normal a lo posible, que salgan con sus amigos, que hagan actividad física ya cuando no tengan dolor, etcétera. O sea, sí la meta es controlar la enfermedad, pero la meta sí principal es que lleven una vida como cualquier otro niño de su edad. Entonces, algunas veces cuando llega a haber alguna complicación de la enfermedad, cuando hay inasistencias o simplemente algunas veces por vivir con una enfermedad crónica, existe esta dificultad para obtener empleo. Posteriormente, si pensamos ya cuando sean adultos jóvenes o adultos, van a tener también dificultad para tener una independencia financiera. Entonces, nuestro trabajo como pediatras y reumatólogos pediatras es nosotros impulsar académicamente, o sea, platicar con ellos, como en esta ocasión de necesito que vayas a la escuela, en cada consulta preguntarle cómo vas, estás entendiendo todo lo que te explican en las clases, cómo vas en los exámenes, qué quieres estudiar. O sea, tenemos que estar intencionadamente impulsando al paciente a más, 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 para que ellos lleguen a realizarse, ¿no? Profesionalmente, independientemente de su enfermedad. Y sucede lo mismo con el empleo. O sea, el lupus es una enfermedad invisible, episódica, y esto claro que va a causar un desempeño laboral. Muchas veces hay una falta de entendimiento y falta de apoyo cuando alguien vive con una enfermedad crónica. Y hay estudios incluso donde se reporta que hasta más del 50% de los adultos jóvenes con una enfermedad crónica reportan no tener necesidades cubiertas en su ambiente de trabajo. O sea, no está diseñado para pacientes que viven con una enfermedad crónica, y esto es algo que seguimos trabajando para cambiar. También existe el abuso de sustancias, que es un desafío muy grande para los pacientes porque se ven envueltos al vivir en una enfermedad crónica, sentirse vulnerables y estar en la adolescencia. Entonces hay que siempre estar cuidando esto porque puede haber accidentes, lesiones graves, comportamiento sexual de riesgo y sobre todo interacción con medicamentos que utilizamos para controlar su enfermedad. Y por último, existe la transición al adulto joven, que sé que esto se ha hecho ya más en los últimos años. La evolución del paciente joven con lupus va evolucionando, pero necesitamos acompañarlos. Necesitamos darles instrucciones de qué necesitamos que aprendan, qué actividades queremos que empiecen a hacer por sí solos, lograr ellos tener el control de la enfermedad, cubrir sus necesidades sociales y sobre todo que ellos aprendan a tomar decisiones y el control de su enfermedad. Entonces, es bien importante como reumatólogos pediatras tener un protocolo de transición establecido, mandar al paciente a la clínica de adulto ya una vez que sea completamente independiente y tenga autocontrol de su enfermedad, porque de lo contrario es un periodo donde puede haber grandes complicaciones, riesgo de que se pierda en la consulta y ya no acuda a un control, por ende, mal apego al tratamiento, a sus estudios y mal control de la enfermedad, ¿ok? Entonces, este proceso tiene que ser evaluado y contar con un equipo de reumatólogo pediatra y de reumatólogo adulto. Entonces, como conclusiones, cada vez tenemos más opciones de tratamiento, estamos sumando esfuerzos para trabajar no solamente en la parte de tratamiento médico, sino en la parte de tratamiento no médico también. Tenemos muchas áreas de oportunidad todavía en nuestro abordaje holístico, pero vamos avanzando paso a paso. Y es bien importante utilizar todos estos desafíos que mencioné el día de hoy, que nos toca vivir en el día a día para poder ofrecerles a ustedes una mejor calidad de vida y mejores opciones de tratamiento. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Les dejo aquí mi correo por si tienen alguna duda. Es talia.diaz@tec.mx y mi cuenta de Instagram @reumatóloga pediatra, donde podrán encontrar mucho contenido sobre lupus juvenil. Muchísimas gracias.